El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo encerraba. Echó a correr, llegó a casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que habían visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando la fiesta de Santa María Magdalena. El Papa hace algunos años elevó esta fiesta de memoria, como era antiguamente, a fiesta. Y pues bueno, está categorizada como fiesta de los apóstoles. Por eso es de que a María Magdalena se le llama la apóstol de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Qué significa apóstol? Enviado. Que es igual a la palabra ángel. Ángel significa mensajero. Pero el enviado y el mensajero es prácticamente lo mismo. Y María Magdalena es enviada por el mismo Jesús, ¿a qué? A llevarles el mensaje a los apóstoles. De hecho, en la iglesia primitiva, antes de que se tomara el título de obispo o episcopo, la función de los obispos era llamada los apóstoles. Por eso podemos encontrar que en San Pablo habla de que algunos son apóstoles, otros son profetas, otros son... Entonces, es esta versión. Ahora bien, la función de María Magdalena como apóstol no es la de autoridad, sino es la de la misión. ¿Por qué? Porque en María Magdalena podemos encontrar cuál es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es ir y anunciar a Cristo resucitado. Por eso, inclusive, un poquito más adelante, ya al final, en la despedida de Jesús con sus discípulos, ¿cuál es el mensaje o cuál es la misión que le deja ya a todos? A los apóstoles, a los discípulos y inclusive a las mujeres. Es: vayan y anuncien el Evangelio. Por eso, cada uno de nosotros también está llamado a ser mensajero, a ser apóstol. Por eso, pues bueno, está esta comunidad religiosa que busca precisamente esa apología junto con otra congregación, que es la de los apóstoles de la palabra, que es hermana de los misioneros servidores de la palabra, la una fundada por el padre Amatuli y la otra por el padre Butera. De hecho, los dos iniciaron con un proyecto,
Luego pues se separan y cada uno pues sigue precisamente con esta idea de la apología, los servidores de la palabra a través de la enseñanza, el estudio y también los cursos bíblicos sobre todo, y los del padre Amatuli pues bueno, siguen un poquito por esa, podríamos decir, pelea. Y bueno, pues por ejemplo, hoy por hoy uno de los grandes apologistas mexicanos, pues el padre Luis Toro, que él precisamente cuenta que cuando estaba en el seminario fue padre Flavio Amatuli y pues preguntó que quién tenía Biblia. Y pues en lo que él sale corriendo a su cuarto para ir por su Biblia, pues cuando llega ve ahí la discusión del padre Flavio Amatuli con unas personas protestantes y bueno, pues eso le enamoró al padre Luis Toro y por eso hoy lo sigue haciendo. Hay algunos que les gusta, en lo particular no me gusta el buscar la confrontación. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? La enseñanza, la evangelización. ¿Y qué significa evangelizar? Dar la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia del evangelio? Es concretamente dos. Primera, que Dios te ama. Y la segunda, que Cristo murió y resucitó por ti. Y bueno, pues es ahí donde nosotros tenemos la necesidad también de prepararnos para la misión. ¿Por qué? Porque después podríamos fallar, por así decir. ¿Y cómo sabemos que podemos fallar? Bueno, porque María Magdalena podríamos decir que conoció a Jesús. Posiblemente ella no conoció a Jesús los 3 años de su ministerio público, pero por lo menos 2 años sí estuvo con él. Y es ahí donde 2 años y en el momento en que Cristo resucitado se le presenta, no lo reconoce. Y eso nos puede pasar a nosotros, que nos perdamos a veces en las cosas del mundo. Por eso el Papa nos ha invitado muchas veces a que busquemos separarnos de la mundanidad. Como dice también el mismo Señor, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Y cuántas veces vivimos como si fuéramos del mundo? ¿Por qué? Porque buscamos lo que me gusta, lo que me da placer, lo que me sienta bien a mí. Pero podríamos preguntar, ¿y nuestra alma? ¿Por qué? Porque hoy lamentablemente vivimos en un culto al cuerpo. ¿Por qué? Porque pues nada más hay que ver ahorita ya en este tiempo estival significa veraniego, pues en este tiempo estival, pues cuántos no están ahí pues ya comprándose su traje de baño. Para eso estuvieron en el gimnasio desde enero para irse ahí a mostrar el cuerpo. ¡Ay, sí, mira qué guapo, qué guapa está! Pues sí, pero es para el cuerpo. ¿Cuántas veces nos vamos por los placeres? Por ejemplo, podríamos decir, aquellos que les encanta comer y pues están ahí, come. ¿Por qué? Para sentirme bien. O pues ahí ya pueden poner cualquier cuestión. Y es porque para sentirme bien. Pero lamentablemente, ¿cuántos hoy pensamos para la vida eterna? ¿Cuántos pensamos, voy a hacer esto para encontrarme con el Creador? ¿Cuántos pensamos, es que voy a hacer esto para estar en más amistad con Cristo? Y lamentablemente somos pocos o son pocos, porque a veces hasta uno puede pensar que está bien, pero pues el Señor es el que verdaderamente, por eso dice que los hombres juzgamos las apariencias, pero Dios juzga el corazón. Y es ahí donde, ¿qué tanto buscamos purificar nuestro corazón para el encuentro con Dios? ¿Qué tanto buscamos verdaderamente, pues, servir al Señor, cumplir su voluntad? Y ciertamente, en este sentido, hay una explicación de por qué Jesús no deja que lo toque María Magdalena. Porque en cuanto el Señor le dice, María, ella se emociona y sale desde, podríamos decir, en muy buen mexicano, sale desde el fondo de su corazón, Rabuní. Y lo abraza y Jesús le dice, suéltame, porque no he subido a mi Padre. Pero podríamos decir, bueno, y si sube al Padre, ya no iba a regresar. ¿Por qué no deja que lo toque María? Y es porque, como lo vemos desde, pues ahora sí,
la preparación de la fiesta, desde su pequeña biografía, porque era la que amaba a Jesús. Y la interpretación es, ¿por qué dice que lo suelte? Porque ella lo ama con el amor humano todavía. Pero tiene que trascender ese amor humano para llegar al amor divino. Y es lo que, por eso le dice, suéltame. Ciertamente es ahí donde, pues, nosotros también tenemos que trascender de lo humano a lo divino. Pero, pues, tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a renunciar. Por eso el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, no busques tu bien, busca lo que Dios quiere. No busques estar tú en paz, a gusto, cómodo. No, trata de servir al Señor. Y eso es lo que hoy nos falta. Hoy, ciertamente, no podemos cerrar los ojos y podemos ver como muchos sacerdotes, muchos laicos, hacen las denuncias de, es que la iglesia está, podríamos decir, hasta patas para arriba. Sí, ¿y qué no confiamos en el Señor? ¿Por qué? Porque muchos, como decía el cardenal Burke, muchos están buscando alejarse de la iglesia de Cristo porque no tienen esperanza en Cristo. Porque Cristo prometió que nunca va a abandonar a su iglesia, a pesar de que parezca que la iglesia, como lo decía el Papa Benedicto XVI, él decía, sí, va a haber un momento en que la iglesia parezca que ya no es la iglesia, pero la iglesia está, porque la iglesia no es de miembros, no es la iglesia porque nosotros nos congreguemos, la iglesia es porque es la relación de Dios con su pueblo. Y ahora sí, cada quien tiene que decidir si es pueblo de Dios o no es pueblo de Dios. Cada uno tiene que decidir si cumple los mandamientos o no cumple los mandamientos. Por eso el Señor dice, el que me ama, cumplirá mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es la respuesta para ser iglesia? Yo tengo que sumarme al proyecto de Dios. Yo tengo que renunciar a mí para hacer lo que Dios quiere. Y como decía el Papa igual, Benedicto XVI, ¿por qué? Porque la iglesia estará ahí, aunque sea de poquitos que quieran ser fieles al Señor. Y algo que sorprendía en Estados Unidos hace algunos años, de hecho, terminando la pandemia, se publicó un estudio que se hizo antes de la pandemia, de que en Estados Unidos las últimas generaciones de sacerdotes son más tradicionalistas o más tradicionales, más apegadas a la tradición que las generaciones pasadas. Y nuevamente volvieron a decir que los sacerdotes que todavía se están ordenando en estos años, todavía pues les busca, o más bien podríamos decir, están regresando, si no al uso de la sotana completa, por lo menos a lo que se llama el clergyman, o sea, la camisa clerical, la camisa propia del sacerdote. Están regresando a ser más ordenados en la liturgia. ¿Por qué? Porque podríamos decir, los abusos litúrgicos están. Y por ejemplo, el padre Javier Olivera Rabasi, que pues bueno, él tiene esta autorización para celebrar la misa tridentina. ¿Y qué es lo que él mismo dice? ¿Por qué? Porque hasta en la misa tridentina hay abusos litúrgicos. Y dice, y hoy hay más abusos litúrgicos, ¿por qué? Porque hay sacerdotes que quieren celebrarla, pero no la conocen. Y dicen, es que el Papa Benedicto XVI dio permiso. Sí, pero dice, pero no leyeron todo el documento en donde decía, tienen que prepararse y tienen que hacerla correctamente. ¿Por qué? Porque las rúbricas de la misa tridentina son tan estrictas que muchas veces hasta por no hacer los gestos correctos es inválida la misa. ¿Y quién escribió esas rúbricas? El Papa San Pío V. Y si dicen, ay, es que yo voy a celebrar la misa del Papa San Pío V, pues tienen que someterse a sus rúbricas. Por eso, pues hay sacerdotes que dicen, sí, muy bonita, pero no la celebro. ¿Por qué?
porque no la conozco. Y es ahí donde pues tenemos que empezar a ser fieles en las rúbricas, el aprender a hacer las cosas como marca la Iglesia. ¿Por qué? Porque los abusos litúrgicos que hemos visto, y últimamente esta semana pasada salió creo que en Estados Unidos, una misa con unos ciclistas, y los ciclistas ahí haciendo trucos en el presbiterio y dándole vueltas con la bicicleta en el altar. Pues, ¿es la culpa del rito? No, es la culpa del sacerdote que no está custodiando la liturgia de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cada uno de nosotros que no quiere hacer el plan de Dios. El problema es de nosotros que en lugar de enseñar la doctrina de la iglesia, muchas veces hemos solamente apuntado el dedo y decir, está mal, está mal. Pero ¿a dónde van a ir si no les enseñamos? Por eso, la función principal de los profetas, muchos dicen, sí, pero es que el profeta fue enviado a denunciar. Sí, pero esa no fue su labor principal. ¿Cuál fue la labor principal de todos los profetas? El anuncio de la palabra de Dios. Y hoy el Señor también nos recuerda que estamos llamados a anunciar. Por eso a María Magdalena le dice, ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. No le dice, ay, mira María Magdalena, ve y reclámales porque solamente Juan me siguió y toda la demás bola de cobardes se fueron corriendo. No, eso no le manda a decir el Señor a María Magdalena. Le dice, ve a decir a mis hermanos, ve a anunciarles que estoy vivo. Ya cuando va María Magdalena, y lo podemos ver cuando Jesús se presenta ya con los discípulos, ¿qué es lo primero que dice después de la paz esté con ustedes? Los regaña, porque no le hicieron caso ni a María Magdalena ni a las demás mujeres que envió. Y les echa en cara su falta de fe. Pero ¿quién fue el que recriminó? El Señor. Por eso, como dice San Pablo, no es nuestra facultad el juzgar a nadie. Porque dice San Pablo, el que juzga se pone en el lugar de Dios. Y el que se pone en el lugar de Dios es un idólatra. Así que, como dice también Santiago en su carta, ¿habrá un juicio sin misericordia para aquel que no practicó la misericordia? Por eso, hoy podemos descubrir que el Señor nos llama para anunciarle. Pero ¿cómo lo voy a anunciar si no lo conozco? Entonces, empieza a conocer a Dios. ¿Cómo lo vas a conocer? Por medio de la palabra de Dios, por medio del catecismo de la Iglesia Católica y por medio de la comunión con Él, por medio de la oración frecuente, por medio de nuestra vida sacramental, por medio de la vida de piedad. Y eso es lo que hoy nos falta. Podríamos preguntar, y pues lo podemos ver en la parroquia en donde sirvo. Estamos en las fiestas patronales y se hace el novenario y cada día se sale en procesión de la parroquia para ir a los distintos sectores, rezando el rosario, celebrando la Santa Misa. Y pues prácticamente podríamos decir, va el párroco, van los monaguillos y una que otra persona. ¿Y los demás? Bien, gracias. Somos católicos cuando es la Virgen de Guadalupe, somos católicos para ir a ver el Vía Crucis, somos católicos para irnos a poner la ceniza el miércoles de ceniza y todo el resto del año. ¿No somos católicos? Esa es la interrogante. Por eso, aprendamos a amar a Jesús,
aprendamos a conocer a Jesús y llevemos a Jesús a todos aquellos que encontremos en nuestro camino. Y esto, como lo decía San Francisco de Asís, prediquen siempre y si necesitan, hablen. ¿Qué quiere decir? Con nuestro ejemplo de vida tenemos que llevar a Jesús a los demás. Y es algo que precisamente también le escuché a este sacerdote anciano, el padre Charles Moore, en un diálogo con otro sacerdote. Y decía, es que el tiempo de anunciar ha pasado, porque hoy las palabras no tienen valor. Lo que tiene valor es el testimonio, así que vivamos más y hablemos menos, porque nuestra predicación tiene que ser hoy en día el testimonio. Vivamos verdaderamente como dignos discípulos de nuestro Padre Celestial. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.